Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en Mujer Completa. Oigan, les tengo un invitado de lujo, como pueden ver, el señor Rafael Acosta, que además él es de los fundadores del grupo de Los Locos del Ritmo y autor de la hermosísima canción de Tus Ojos, que justamente ahorita se encuentra en una obra de teatro contando la parte de la historia de la canción y de una amistad y de unas cosas preciosas, pero bueno, qué mejor que él para explicarnos y contarnos acerca de todo esto. ¿Cómo está, señor Rafael? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amiga. Pues aquí a sombrerazos, pero aquí estoy. Y me da mucho gusto que me dé la oportunidad de platicar con usted, que me dé la oportunidad de platicar con su público. Y pues ojalá que ya nos sigamos parejitos aquí toda la entrevista. Una vez más le agradezco mucho esta oportunidad de entrevista. Muchas gracias. No, al contrario. Oiga, pues esta canción que está viva desde los años 60 y bueno, sigue dando de qué hablar y Perdón, sigue teniendo magia. perdón, desde los años 50. 58 me decía. Se grabó en 58 y en 59 empezó a sonar en la radio Ok, hasta ahora, hasta hoy, ¿no? ajá. Que Así además, es. este año es el 65 aniversario luctuoso del señor Villa, que fue quien la cantó originalmente, Toño de la Villa. Toño de la Villa. De la Villa fue el cantante original del grupo Ujú, cuando hicimos el grupo y nos dieron la oportunidad de grabar un disco. Y en ese disco las canciones las escogimos nosotros porque la compañía de discos nunca se preocupó ajá, por atendernos, que ya nos habían contratado por medio de un contrato firmado por nuestros papás, porque no todos éramos menores de edad, ujú, entonces fíjese. ya estaba el Ujú, contrato firmado y ni aún así nos pelaba la compañía. Yo no sé por qué nos firmaron si no existía ningún interés por parte de la compañía sobre nosotros. Y ujú, entonces, pues, así fue que entramos a la compañía y nosotros decidimos, como no nos pelaban, nosotros decidimos ir a buscar las canciones que queríamos grabar en nuestro disco. ujú, Y ya pues, seleccionamos 6 canciones originales del grupo ujú, y 6 canciones de Elvis Presley y de otros cantantes, ¿no? De otros ajá, discos en inglés. Y así fue como hicimos la selección de las 12 canciones que conformaban el primer LP y hasta que empezamos a dar lata de que cuando grabábamos, primero queríamos que nos recibieran y platicáramos qué íbamos a hacer con el grupo, cómo íbamos a grabar, pero como no nos pelaron, pues nosotros seleccionamos las canciones y ya nada más queríamos casi que nos dieran fecha de grabación, porque el trabajo de buscar las canciones y el trabajo que hace un director artístico, pues nunca lo hizo la compañía, lo hicimos nosotros, como Dios nos dio a entender, pero casualmente en ese disco grabamos nosotros 2 canciones propias del grupo, una del guitarrista Jesús González y otra de su servidor Rafael Acosta, ujú, y fueron las canciones que más gustaron de ese disco, ¿no? Y por cierto que fueron 2 canciones originales propias del grupo, no eran canciones refritas como todo el mundo grababa canciones ujú, en inglés y les hacían generalmente una mala traducción y se la fusilaban, mal fusilada, pero pues así fue como entró el rock en México, ujú. pero los Locos fuimos el único grupo que entró con la pata derecha y con 2 canciones originales del grupo. Fíjese. Sí, que además, como le decía, pues es una canción que es atemporal. Yo creo que la música del rock and roll es atemporal. Es tan bonita, tan bella, y la canción de Tus Ojos es preciosa, que justo la han interpretado diferente, la han hecho diferentes versiones, la han interpretado muchos artistas, pero uno perfectamente la ubica, ¿no? Es una canción que perfectamente la ubicamos y que algunos
cuando les he comentado, ¿te acuerdas de tus ojos? Dicen, ah, sí, la que cantó tal, la que cantó tal. O sea, como que muchas personas pueden tenerla en diferentes voces, pero sabemos exactamente de quién, de qué canción estamos hablando. Pues sí, afortunadamente se hizo muy popular la canción, la versión de Los Locos, Ujú, y poco tiempo después, pues empezaron a salir distintas versiones de toda la perrada que la grabó, ujú, y así la grabó Enrique Guzmán, César Costa, Alberto Vázquez, Manolo Muñoz, Marco Antonio Solís, José José, híjole, pues me faltan, son 65 versiones, 64 versiones distintas que tengo yo, y ujú, la 65 es una versión nueva que apenas va a salir con ujú, un grupo nuevo que formamos Rubén Albarrán, el cantante de Café Tacuba, y ujú. yo. Hicimos un grupo y con ese grupo grabamos Tus Ojos y esa versión apenas va a salir en el mes de junio. Ok, fíjese, Entonces, ajá, no, perdón, entonces la canción pues se volvió muy popular y ya cantada por todos los intérpretes que le digo, pues ya se volvió así como que una canción que todo el mundo sabe y se acuerda, ¿no? sí. Y me decía que la compuso un día antes de grabarla. Pues sí, un día antes nos dieron una fecha de grabación y yo tenía pensado Ujú, hacer una canción que hablara de los ojos de las chavas. A mí los ojos de las chavas me impresionaban mucho. Yo tenía una chava que era mi novia ujú, y bueno, yo quería escribirle una canción a los ojos de las chavas. Y ese día, el día anterior, yo tenía calentura, mi ujú. mamá no me dejó salir de la cama y ahí estaba en la cama de ocioso y agarré un papel y un lápiz y pues empecé a escribir la canción. No existían las grabadoras, los celulares, no existía nada de eso. Así Yo es. la tuve que escribir la letra y aprendérmela en la grabadora de mi cerebro para al día siguiente llegar al ensayo Ajá. y les digo, pues yo traigo la propuesta de una canción que hice y que pues quiero que la oigan. Ujú, Entonces, le di la letra a Toño de la Villa y junto. Y entonces con el pianista poco a poco fuimos sacando las armonías, que nos costó un poco de trabajo, pero finalmente era un círculo armónico que estaba muy de moda en esa época y realmente pues la canción quedó muy sencilla, no había que hacerle mucho. ujú. Toño de la Villa le hizo todo lo que había que hacerle, que era ponerle mucho sentimiento en la parte de la voz. Así Y es. yo siempre he dicho que Toño de la Villa, cuando la grabamos, Ujú, él la cantó, no la cantó con la garganta, sino la cantó con el corazón, mm, porque yo era un tipo muy sensible, ujú, eh, eh, y pues se dejó llevar por la letra, la letra no es mal, es buena la letra, pero interpretada con un personaje que le ponga todo el calor y el candor que se necesita para una canción romántica, pues resultó lo que seguimos escuchando en el disco original de Los Locos, ¿no? Los Locos del Ritmo, con la interpretación maravillosa de Toño de la Villa, ¿no? Y pues ujú. se volvió un clásico que copiaron todos y que José José vendió casi 3 millones de copias y que el otro también vendió y se hizo muy popular, pero la versión que se ha Claro. quedado como clásica es aquella primera versión que hicimos Toño y yo en Ujú. 1958. Ay, que además es hermosa, hermosa. Y pues justo la obra de teatro de tus ojos habla acerca de esa amistad, de la creación de ese momento que pues justo se quedó para la eternidad y pues recrea un poco toda esa parte, ¿no? Pues sí, sí, de alguna manera, cuando se integra el grupo y ya empezamos a tocar en las fiestas de los amigos de la prepa y todo esto, pues Ujú, sí, nos identificamos mucho, Tony y yo, por la forma de ser de los dos, el carácter que teníamos muy similar, ujú. y pues fue con el que mejor me llevé, yo me llevé muy bien con todos, pero Toño, aparte de ser mi compañero de grupo, se volvió mi hermano, ¿no? Éramos inseparables, coincidíamos prácticamente en todo
en todo lo que hablábamos, decíamos, y eso pues me permitió mucho acercarme a él, conocer que tenía un alma maravillosa. Desgraciadamente fue un tipo que desde muy niño tuvo muy mala suerte con la salud, porque Ujú, le dio polio, pues pobrecito, le dieron todas las enfermedades hasta que al final se le empezaron a inflamar los ganglios. Los ganglios son dos tubos que tenemos aquí junto a la garganta, ujú. junto bueno, los hombres tenemos una cosa que se llama la manzana de Adán, Ok. que cuando tiene uno el cuello delgado, pues es una bolita que sale ahí que hasta he oído a las mujeres que dicen que les gusta que los hombres tengan la manzana de Adán. Ujú, Entonces, y junto a la manzana de Adán, son dos tubos largos, así como del tamaño del dedo chiquito de la mano, ok. que están ahí y se le empezaron a inflamar, al Ujú, grado de que visualmente, como era un tipo muy delgado, ok. visualmente pues se le empezaron a notar esos dos tubitos junto a la garganta Ok. y pues se fue con el doctor y todo eso y le detectaron que tenía cáncer en los ganglios. Oh, Y si ahorita el cáncer en este siglo y en este año todavía hay problemas con gente que mm, muere de cáncer porque no pueden tratarlo, pues claro. en 1958 realmente había una ignorancia tremenda Ujú, y pues sí, sí. lo operaron, le abrieron aquí a la mitad del cuello, le operaron los dos bulbos que tenía ya infectados con cáncer, los dos Ujú, ganglios, y lo dejaron bien dentro de la gravedad del cáncer, porque usted sabe que el cáncer es un virus que se desplaza rápidamente y abarca y sí, invade todo lo que se encuentra junto. así es. Entonces, pues dentro de la gravedad de Toño quedó bien de los ganglios, Ujú, pero el cáncer se le extendió a otros órganos ahí junto y, y el cáncer es un mal que se desplaza rápidamente en el cuerpo humano y después de la operación que fue exitosa, la de los ganglios, este, 3 días después, ya en recuperación, no pudieron detener el avance del cáncer en otros órganos y oh, pues el 5 de mayo de 1962 ujú, se declara la muerte oficial de Toño de la Villa oh, en, en El Paso, Texas. Él ujú, murió en un hospital en Estados Unidos, pero pues que está a 2 cuadras de Ciudad Juárez, es la misma ciudad, las mismas calles, pero ujú. divididos por la frontera nada más. Ok. Y bueno, pues se dio la triste noticia y pues desde entonces Toño vive en mi corazón y seguirá por siempre. Así es. Y justo, pues yo creo que esa fue la parte de inmortalizar su legado, ¿no? Esa canción, como además su amistad, y eso me parece fabuloso. Y es algo tan bonito traerlo ahora a colación, hacerlo ahora presente, porque pues justo son canciones que están ahí, que fueron parte de nuestra historia de muchísimas generaciones, Sí, que ahora saber la historia de esa canción, saber la historia de su amistad, me parece también algo muy bonito porque pues es algo que vale la pena conocer. Muchas personas no sabemos todo esto. pues sí, de alguna forma, con esa identificación que tuvimos Toño y yo, muy especial en relación a todo el resto del grupo, que nos llevábamos muy bien, pero Toño era como que mi brother, Ujú, ujú, porque todo el día andábamos juntos, éramos los dos únicos del grupo, que nos valía ujú, grillo la escuela, nos íbamos de pinta todos los días, ujú. y todos los demás, en esa época eh, teniendo edad escolar, había que estar en la escuela, Claro. porque si no, la sociedad pues no se ha abierto tanto como ahora, ¿no? Que ahora Ujú, al- alguien que vende tornillos se hace millonario vendiendo tornillos y no estudió ni la secundaria,
pero es un tipo con mucho éxito vendiendo tornillos. En claro. aquella época era muy importante tener un título, Ujú, sobre todo universitario o politécnico, ¿no? ujú. Como Sí. que eso le daba una seguridad al poseedor de que ya teniendo un título de ingeniero, por decir algo, Ujú. ya había triunfado en la vida y ya tenía un, un título que ofrecerle a la sociedad y por lo tanto la sociedad lo veía bien porque había terminado sus estudios. Así Pero es. ¿cuántos hay, cuántas gentes hay desde aquella época que se volvieron comerciantes, que algunos escasamente sabían leer y escribir, Ujú, pero le dieron al clavo claro. y se volvieron Sí, sí, sí. Y o justamente, pues, le hicieron caso a su pasión, ¿no? A la pasión de... multimillonarios Ujú, y presidentes de compañías importantísimas que empezaron en México y que no fueron a la escuela, pero se volvieron unos comerciantes tremendos, ¿no? sí, Entonces, todos los demás del grupo estaban muy obsesionados por lograr tener un título universitario, ok. pero Toño estaba estudiando ciencias químicas Ujú, y yo estaba estudiando música. Yo cuando descubrí el rock and roll, yo me volví loco, yo quería ser arquitecto porque mi madre era pintora y ujú, había mucho arte en mi casa. ok, Y entonces, bueno, pues a mí no me atraía el pintar un cuadro, sino a mí me gustaba diseñar casas. Así, a ver, aquí va a estar la recámara, ok. aquí una ventana. Eso me gustaba de niño, entonces, pues yo iba que volaba para arquitectura y Ujú, me gustaba mucho dibujar, pero dibujar no creativamente como mi mamá. Bueno, es creativo, pero sí, no como mi madre, que ella era pintora plástica. ok. No, pues yo dibujaba casas, edificios, fachadas, todo eso yo dibujaba Ujú, y iba para arquitectura, pero una vez mi madre me regala un radio de galena, que era un desecho de la Segunda Guerra Mundial, no sé mm, dónde lo conseguí y esos ajá. radios, pues, no necesitaban electricidad. Como era un radio del ejército, Ujú, nada más necesitaba tener una antena aérea y por medio de esa antena funcionaba el radio. ujú, Y funcionaba básicamente en las noches. Entonces, pues lo instalo y de antena, pues le puse antes había en las azoteas, había unos guacales de metal en donde ujú, se colgaba la ropa ujú, recién lavada adentro para que no se volara y se fuera. ujú, Entonces, pues conecté mi radio a ese huacal que me resultó una antena maravillosa y pues todas las noches prendía mi radio y con unos viejos audífonos que tenía ese radio, empecé a oír unas estaciones de, de 1000 partes del mundo, ¿no? ujú. Unas estaciones rarísimas y de pronto un día moviéndole ahí al sintonizador, empecé a oír una música que me volvió loco. No pude cambiarle, y Ajá, era música, ya después me enteré, era la música de una estación de radio de Alabama, en Estados Unidos, ok. y Alabama está en la parte sur de Estados Unidos, pero esa estación era una estación para negros, Ajá, que antes estaba muy dividida el mundo blanco y el mundo negro en Estados Unidos. sí. Y parte de la labor que hizo el rock and roll fue unir esos Unirlos. dos, Ajá, unirlos, ¿me entiendes? claro, sí. Y entonces, pues yo me quedé extasiado oyendo esa música que jamás había oído, porque aquí en la radio, pues tocaban las cosas comercialitas y bonitas y simpáticas de Ajá. la época. Pero esa estación, como estaba dedicada a los negros, tocaba una música que a mí me volvió loco. Jamás le volví a cambiar a esa estación y Ujú, todas las noches yo no dormía. Fíjese que por culpa del rock and roll, yo empecé a dormir 3, 4 horas máximo todas las noches, porque como mi radio cuando funcionaba era de noche, de día no se oía nada, puro ruido. ok. Entonces tenía que pues, vivir mi vida normal durante el día
Y Ujú, ya a la hora que se iba a dormir toda la familia, yo me ponía mis audífonos y me transportaba a ese paraíso terrenal que era esa estación de radio maravillosa. Y me compenetré tanto con esa música ujú, que yo a los 15 años, antes de cumplir los 16, hice un decreto. Y me hice un decreto muy en serio, no obstante que era un escuincle. ujú, Me hice un decreto que hasta la fecha, día tras día, me acuerdo de ese decreto y lo sigo cumpliendo al pie de la letra. Yo decreté que me llenaba tanto el espíritu, ujú, esa música. O sea, yo me sentía totalmente feliz y totalmente identificado con el ritmo, los instrumentos, las voces, que fue lo único que me interesó en la vida. Se me olvidó la arquitectura y decreté que yo iba a ser músico con quien fuera como fuera, pero yo iba a tocar esa música que me llenaba tanto el espíritu y me sentía tan feliz al oírla y al interpretarla. Y así fue, y hasta la fecha. Ahorita voy a cumplir 82 años de edad y sigo diario pensando en aquel decreto que hice ujú. de que, ahora sí, como dice por ahí en la canción, mi vida es un rock and roll y no lo voy a cambiar a estas alturas del partido por nada. Afortunadamente, en todos estos años, pues bueno, he tenido una carrera exitosa, Ujú, resultado de todos los esfuerzos que hago, todos los sacrificios, todos los proyectos que hago y ujú, que los logro, los continúo hasta terminarlos. Y bueno, en más de 60 años, pues he tenido muchas oportunidades, he tenido muchos fracasos, pero he tenido también muchos éxitos importantes que pues han levantado mi carrera y claro. que bueno, con el tiempo, pues veo que se volvió un estilo de vida. El rock and roll no es nada más un ritmo musical que ahí lo ponen, ay, Ujú, qué bonito, qué alegre. claro. No, el rock and roll está mucho más allá. El rock and roll es un estilo de vida dentro del cual está la música. Pero el rock and roll, cuando yo lo viví en Ujú, carne propia, aquí día tras día, aquí en México, me di cuenta que el rock and roll era la oportunidad para darle a los jóvenes, que éramos, yo tenía 16 años, a los jóvenes de darles a escoger su propia vida. Ya no había que seguir el patrón de la vida de los papás, ajá. ni los gustos de ellos, sino el rock and roll nos permitía abrirnos un poco, abrir nuestro espíritu y empezar a escoger y a buscar las cosas que realmente estaban hechas para que las usáramos y fueran parte de nuestra vida. Así que bueno, el rock and roll, como les repito, se Ujú, volvió parte esencial de la vida de todos los chavos y por eso es que el rock and roll pegó tan fuerte desde aquella época, porque ujú, las estaciones de radio, al ver que todo el público se volcaba por el rock and roll, quisieron minimizar ese éxito, pero era toda la gente joven que escuchaba la radio que pedía y exigía oír rock and roll. Estamos hablando de rock and roll en inglés. ajá. Entonces empezaron a dar muchos fenómenos muy interesantes. Yo los viví día con día. Yo tengo un libro escrito de más de 600 páginas en donde describo todo eso que les estoy platicando. Ok. Yo ya lo escribí en un libro. Ujú, Y entonces, la gente, las estaciones de radio tuvieron que cambiar su programación musical porque el público exigía oír rock and roll. Y de pronto, nosotros que estábamos en la prepa 4 pues también nos llegó la locura del rock and roll ujú, y había un piano, un piano vertical ujú, en el salón de actos de la prepa 4 ahí en Puente Alvarado, donde estábamos todos. ujú, Y las clases en esa época eran 45 minutos de teoría, de clase, por 15 minutos de descanso. Y entonces en los descansos pues nos sacaban al patio como gallinas a tomar el sol ajá.
y descubrimos que había un salón de actos con un piano adentro. Y nos metimos y ahí empezamos a jugar con el piano. Había un compañero que tocaba el piano y entonces, al oír que teníamos 15 minutos de recreo, pues con el piano empezábamos a tararear y a tocar las canciones que oíamos en inglés en las estaciones de radio que programaban esa música que pedíamos nosotros. Ok. Y poco a poco, pues se fue depurando un grupo sin querer y Ujú, un día, pues llega una guitarra acústica, de esas como la guitarra de tríos, una guitarra normal, ujú. y entonces ya teníamos un piano y una Y la guitarra guitarra. tocando rock and roll, tocando No seas cruel de Elvis Presley, por decir un ejemplo. Ok. Y por ahí estaba Toño, que le gustaba cantar y le tenía buena voz, y y pues se aprendió un poquito Don't Be Cruel de Elvis, y Ujú. entonces ya teníamos un cantante que medio cantaba, todos hacíamos coros, una guitarra que medio sonaba, así acompañando rock, y un Ajá. piano que medio también le hacía ya loco, tocando rock and roll. Ok. Al rato llega otra guitarra, y Ok. poco a poco esos 15 minutos que teníamos entre clase y clase se fueron volviendo más formales, por decirlo así, Ujú. hasta que llegó un día. Las clases eran obviamente de lunes a viernes y Ajá. sábado y domingo pues no había clases. Pero un día se nos ocurre juntarnos un sábado, Ok. porque ahí nada más teníamos 15 minutos y a los 15 minutos había que Sí, dejar claro. el piano y Ujú. nos íbamos a A la la clase clase. siguiente. Ujú, Pero el sábado dijimos: "Ay, vamos a vernos en casa de Pepe, que vivía cerca de la escuela, ujú, y y, y nos juntamos ahí a tocar con más calma y con más gusto, esto que aquí tocamos a las carreras. Y ujú, entonces, pues nos juntamos el sábado y entonces ahí empezaron los improvisados ensayos ya del grupo, que todavía ni teníamos idea de qué iba a pasar. El grupo empezamos a montar canciones y empezamos a tocar en las fiestas de los amigos de la prepa, ¿no? Pues era un ujú. grupo que ni nombre teníamos, Ok. y pero pues todos estábamos igual de loquitos por esa música maravillosa que estábamos escuchando en la radio. Y bueno, ya le paro para que usted también intervenga, niña. A No, ver, no, ya, aparte es una belleza escuchar justamente la historia, porque pues eso es algo que ustedes saben, obviamente, pero que uno de verdad ni se entera. Aparte, tiene razón, esa época fue crucial para que las generaciones de nuestros papás que habían venido escuchando música más tradicional, más tranquila, como mucho bolero, muchas cosas así, se hiciera esa división de comunicación, ¿no? Que los jóvenes dijeran, es que a nosotros queremos hacer otra cosa, no queremos seguir con lo que ustedes están escuchando. Entonces, justo se hizo esa diferencia tan grande que además se les decía rebeldes, se les decía que ya se iban a ir por malos pasos, o sea, ya estaban en la perdición casi, casi, ¿no? claro. Bueno, ahora le voy a platicar otro aspecto, el que Ajá. acaba de tocar, el aspecto social. Ujú. Nosotros nos juntábamos a tocar rock and roll porque nos gustaba, nos llenaba esa música, y era una música nueva. Sí. Yo me acuerdo que de chavito, algún día me llevó mi papá a Liverpool o a una de esas tiendas tradicionales y me Ujú. compraron un traje de enano, un traje con un saco, con un pantalón de casimir, justo como el que tenía mi papá, Ok. para que yo pudiera ir a las fiestas, que eran fiestas de mis papás, ¿verdad? Con todo y corbata y una camisa. Bueno, me vestían de enano, yo me acuerdo que era un adulto chiquito y vestido de enano, pero pues no había otra opción, no Ajá. podía ir o en Sí, mangas claro. de camisa o era impensable. Entonces, y mi hermana, pues también con su vestidito así, con crinolinas y muy tradicional, y llegábamos a las fiestas de mis papás a pues a escuchar la música que les gustaban a mis papás. Claro.
Yo Ujú, escuchaba, yo me acuerdo que en las fiestas oíamos a Ray Conniff, ujú, a Les Elgar, a Frank Sinatra, a la Orquesta Médica de Cha Cha Cha, un poco de Pérez Prado, ya cuando estaban muy ujú, alocados, claro, que, que para mí Pérez Prado es tan importante como Elvis Presley. claro. Ahorita les platico por qué. Ujú, Y entonces, pues, ese era el mundo de los enanos, yo les digo enanos, porque éramos unos adultos chiquitos, claro, pero sí, que sí, nos sí. trataban como adultos Como adultos chiquitos y chiquitos, claro. nos Ujú, tenían que gustar las cosas de los adultos, pero éramos chiquitos. ujú, Y entonces, cuando empieza a sonar el rock and roll, pues hubo mucha gente joven que nos inquietamos por eso. Y bueno, la primera inquietud que tuvimos fue la de juntarnos un sábado, ujú. ya fuera de la escuela, específicamente a tratar de tocar rock and roll. Hacerlo más en Le, forma, quiero, ¿no? le quiero Ujú, platicar, le quiero ujú, platicar, yo cuando decidí entrar a ese grupo que me invitaron, yo no tenía baquetas, que son los ok, palitos esos, sí, de la batería. no tenía escobillas, que son unas así como escobillas que se toca para tocar la batería un poquito más suave, Ujú, no tenía tarola, no tenía ningún tambor, ok, nunca había tenido un tambor, ujú, pero le voy a platicar que yo desde que empecé a oír esa música, me aficioné por comprar discos. ok. Yo tengo físicamente aquí en su casa, Ajá, yo gracias. tengo un poquito más de 125,000 discos físicos, Físicos, ajá. que ahorita ya no es nada, porque ahorita se mete a internet y tiene a Claro, su disposición discotecas de millones de discos. sí, Pero en esa época no existía nada de sí, eso, claro. de internet, ni nada, nada. Con trabajos, Ujú, había se teléfonos de una conseguían. moneda Ujú, de 20 centavos y sí. punto. Era lo más moderno. Pero yo empecé a buscar, me gustó tanto esa música que dejé la arquitectura, ya no me interesaba. Y entonces yo me iba de pinta, yo fui muy malo con mi madre porque me ponía mi uniforme de la escuela, Ujú. que era todo un traje de caqui, del pantalón de color caqui, la camisa, la corbata y hasta una gorrita. De milagro no me daban guantes o algo así, color Ajá, caqui. claro. Y así fue Pero que bueno, usted llegó a la música. hipócritamente me disfrazaba, pero en vez de irme a la escuela, me iba a guiar, a buscar de a ver en dónde había discos, en Discos. dónde Ajá, poco a poco llegué a Juárez y Valderas, una estación de radio que se llamaba Radio 620, ok, y me metí. Y bueno, poco a poco fui metiéndome, hasta que podía ver, ya subía, y junto a la recepcionista, podía ver a través de varios cristales cómo ponía discos el locutor. ok, Antes el ajá. Sí, antes era así. locutor era el mismo que ponía los discos y Ujú, los cambiaba y sí, comentaba, comentaba, y etcétera. entonces, bueno, Ujú, así era. Y así es. entonces, pues me fui haciendo amigo ahí de todos, Ujú, y creo que, y ya me empezaron a dejar entrar, hasta que ya llegaba a Radio 620, saludaba a la señorita de recepción y me metía hasta la discoteca con mi cuate, el señor Luis Cabero, ajá, que ya era mi cuate, y ahí tenía en varios escritorios unos discos que le mandaban de Estados Unidos, ok, y a mí se me caía la baba viendo esos discos, claro, porque yo como escuchaba esos discos en mi estación de radio ahí de Alabama, sí, pues había un poquito más de lo que sabría cualquier chavo que oye Radio sí, claro. Éxitos o Ujú, Radio 1000, que es sí, lo que tocaban comercialmente. Yo sí. ya conocía algunos fabulosos negros, y entonces varios de esos discos me los iba encontrando ahí en Radio 620, hasta que un día le dije al señor Cabero, pues porque llegaba y me quedaba parado ahí, viendo Ujú, cómo abría los sobres, con los discos de 45 adentro, sobres que le llegaban de Estados Unidos, y y sacaba unos discos, y como yo ya el Hit Parade, yo estaba ya y compraba revistas americanas para leer las listas de éxitos, yo ya era gabacho, pero ajá, sí, vivía en claro. Santa María la Ribera, ¿no? Entonces, Oh, mire. me tenía el Hit Parade muy,
muy al día. Estaba al Y día, entonces claro. ahí veía que en los sobres les llegaban muchos de esos discos que Ujú. estaban de moda en Estados Unidos y los mandaban a México, pues para que se promovieran, porque era un disco que estaba de moda. Ok, Y oiga, entonces, fíjese que penosamente se nos acaba el tiempo acá en esta oiga, pues ya que nos plataforma. están metiendo primera, ya ve. Sí, es lo que veo, no, y además es una belleza de plática, y de verdad agradezco mucho que me haya dedicado su tiempo, y mire, ya le quité más del que se esperaba, pero bueno, Y invítenos a la obra de teatro rápidamente para que lo bueno, puedan ir a ver y a escuchar. rápidamente, hijo, qué pena. No se, A ver si organizamos unas conferencias, oiga, estaría perfecto, pero sí, padrísimo, ¿eh? sí, 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 tiene tanto que aportar, tanto que compartirnos. Bueno, y déjeme platicarle que haciendo a un lado la historia que estaba platicando, Ujú, eh, con el grupo, pues se volvió muy popular la canción Tus Ojos ujú, y con el tiempo se volvió una clásica que hasta la fecha, con tantas versiones que tengo, pues ya es una canción que casi conoce todo el mundo y le gusta a todo el mundo. ujú, Basado en eso, yo tengo un amigo que es escritor y platicando con él salió la idea de hacer una obra de teatro, escribir una obra de teatro ujú. alrededor de Tus Ojos, de cómo la compuse, la novia que tenía, pues lo que le estoy platicando, pero Sí, hacerlo canción. ok, Y digo, perdón, hacerlo, perdón, una obra de obra de teatro, teatro. Ujú, la canción ya estaba. Entonces, pues así se fue maquilando esto de por ahí de agosto, septiembre del año pasado, ujú, y para septiembre ya tenía mi cuate, yo le platiqué todas las escenas importantes para que yo viví para escribir la letra de Tus Ojos, ujú, y se dio la obra, empezamos a buscar un productor, pues la forma de hacerlo, presentar esa obra en teatro, ujú. y se dio la oportunidad en el teatro que comenzamos en febrero, esta obra de teatro que se llama Tus Ojos, que es la historia de la canción Tus Ojos, un poco la historia de los Locos del Ritmo y Ujú, la historia de Toño de la Villa y Rafael Acosta cuando estuvimos juntos, que tristemente fueron muy pocos años, ujú. muy poco tiempo, porque pues Toño murió en 1962 a los Ok, 22 años de edad. Y ujú. todo eso se platica en la obra de En la teatro. obra. Entonces, es una obra muy padre, muy interesante, que aporta parte de la historia de los locos, parte de la historia importante de la canción de Tus Ojos, y pues parte de la historia de toda la ambientación, porque yo toco allí en la obra, yo actúo Ujú, un poco y yo sí, toco con mi grupo, pues toco todos los éxitos que hice con los Locos del Ritmo, que yo los claro. grabé, por supuesto. Y Ujú, obviamente tiene el lugar de honor en la obra la canción de Tus Ojos. Entonces, pues yo quisiera invitar a todo el público a que ya cumplimos nuestra primera temporada, que fue febrero, marzo y abril. sí, Ahora la segunda temporada empezamos el jueves pasado, el día 25, y nos vamos a seguir todos los jueves de de aquí a julio. Ujú. julio, Teatro junio y Sigli julio. y Va a ser la los segunda jueves. temporada. Ujú, La obra se está presentando en el junio y julio. ujú. Eh, el teatro está en Héroes del 47, en una calle muy famosa en Coyoacán. Sí, Héroes de 47, casi esquina con División del Norte. ok. El teatro se llama Rodolfo Figlis